Sí, Jesús. Aleluya. Habrá alguno enfermo entre nosotros. Aleluya. Pase, aleluya. Este es el tiempo donde Dios puede hacer un milagro en tu vida. Te invito a que pases, aleluya. Que el Señor va a poner su mano sobre tu cuerpo y vas a ser sano, aleluya. Yo soy testigo del poder de Dios, aleluya. Aleluya, el Señor se acordó de mí y Dios se va a acordar de ti, amén. ¿Cuántos Dios los ha sanado, aleluya? Pues acompáñenos a nuestros hermanos, aleluya, en este momento. Los hermanos sugieres, recepcionistas, puedan poner su mano, aleluya, y acompañar en oración a nuestros hermanos. Oh, sí, Jesús. Para el que cree, todo le es posible. Yo creo, oh Dios, que tú puedes sanar a mi hermano, a mi hermana, por aquellos que estén pasando, aleluya, por dificultades en su vida, Señor. Danos la salida, Señor. Oh, pon tu mano de poder. Pon tu mano, Señor, de misericordia sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos. Oh, sí, Señor. Para ti nada hay imposible. Para ti todo es posible. Y yo lo creo, mi Dios. Yo creo en el poder tuyo. Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible.
En el primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 6. ¿Lo tienen listo? Amén. Y dice así, en el nombre de Jesús: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por el cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Por unos cuantos minutos quiero hablar acerca de nosotros como piedras vivas. Ese va a ser el título: como piedras vivas. Oremos por nuestros hermanos y porque Dios hable a nuestras vidas en estos momentos. Te damos gracias, Padre bendito. Es un privilegio venir ante tu presencia, Señor Jesús. Venir a tus atrios, Padre celestial. Padre mío, te pedimos que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor mío. De igual manera te pido por nuestra hermana Villamar, Señor Jesús, que tú seas el juez, Padre bendito. Que seas tú, Padre bendito, obrando en su vida. Señor mío, te pido por la mamá de mi hermano Arturo Morales, Padre celestial. Glorifícate en ese lugar, Señor Jesucristo. Tú eres el doctor de doctores. Tú la vas a sanar, tú la vas a restaurar y va a estar aquí para testimonio tuyo, Señor Jesucristo. Te doy gracias por este pueblo. Habla a nuestros corazones, Padre mío. Pasa el carbón sobre mis labios, Señor bendito. Ata al hombre fuerte, y en el nombre de Jesús, Padre bendito, que sea tu palabra ese bálsamo para cada una de nuestras vidas, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que varios pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hacen referencia a que Jesucristo es la roca. Los mismos judíos se referían a Dios como la roca. Salmos 18:2 nos dice claramente: Jehová, roca mía. Deuteronomios 32:4 declara: Él es la roca. Y los versículos de ese mismo capítulo, el 15 y el 31, nos hacen la misma referencia. ¿Por qué? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Y muchos pasajes engrandecen la revelación tan grande en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también nos muestra plenamente la prueba comparativa de la afirmación de que Jesucristo es la roca. Lo podemos ver en 1 Corintios 10:4, y dice enfáticamente: y la roca es Jesucristo. También nos lo dice en 1 Corintios 1:11, y nos dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y nuevamente dice el versículo: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Usted sabe qué significa fundamento? Muchos de nosotros yo lo busqué en el diccionario de la Real Academia Española, y fundamento significa cimientos, como cimentar algo en un edificio, una casa. También fundamento significa la razón o un motivo de un juicio, una apreciación o un origen. Pero la traducción que más me gustó acerca de fundamento, lo que significaba, era el siguiente: principio o base de una cosa. ¿Qué significa esto? Pablo nos está diciendo en el libro de los Corintios, en el versículo 11, de esta manera: porque nadie puede poner otro principio que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El principio es nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva al pasaje en el capítulo 16 del libro de Mateo, la revelación más grande en esos momentos. Y esto es en la confesión de Pedro. Podemos ver en Mateo 16, 17 y 18, la palabra de Dios nos dice así: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor escogió
cuidadosamente el tiempo y el lugar para que sus discípulos descubrieran esta hermosa revelación a nuestras vidas. Y lo que más me sorprende es que ¿por qué él escogió Cesarea de Filipos? Eso es lo que más me sorprende. Déjeme le cuento un poco de esta historia de Cesarea de Filipos. Filipos era una ciudad que estaba situada en la base del suroeste del monte Hermón, sobre una altura rocosa de más de 350 metros sobre el nivel del mar, como a 400 kilómetros al norte del mar de Galilea y 72 kilómetros al suroeste de Damasco. Y el gobernador de esa ciudad era Felipe el tetrarca, hijo de Herodes el Grande. Pero me sorprende por qué nuestro Señor Jesucristo quería revelar esta más grande revelación en ese tiempo a sus discípulos. Cuando tú lees la historia te das cuenta que la ciudad de Filipos era una ciudad pagana, era una ciudad donde se adoraba a muchos ídolos. Algo que me sorprende en ese lugar es que había un templo que se llamaba las puertas del Hades, porque a cierto tiempo llegaba un tiempo donde las personas iban a ese templo y ofrecían sacrificios a este dios pagano, y este dios pagano se llamaba Pan. Y en un cierto momento la gente llevaba sus ofrendas, sus sacrificios a este dios pagano. Y eso es lo que más me sorprende. Cuando leí este pasaje fue lo que más me sorprendió. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo quiso revelar su verdadera identidad en un lugar pagano? ¿Usted nunca se ha preguntado esto? Qué interesante saber cómo es nuestro Dios y sus misterios. Cómo Dios nos quiere hacer a nosotros entender su poder, su gloria, su majestad, que Él es soberano y Él está sobre todo, y no hay nada que se pueda igualar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Como les decía, en ese lugar había un templo, y en ese templo pues era conocido como las puertas del Hades o las puertas del infierno en esos momentos. Amén. Y ahí se hacían sacrificios, y desde ahí viene la palabra pánico, porque este Dios era el Dios del miedo, era el Dios del temor. De ahí viene la palabra pánico desde ese entonces. No es algo nuevo, sino ya existía. ¿Por qué? Porque este Dios era el Dios del miedo. Y nuestro Señor Jesucristo escogió este lugar para revelarle a sus discípulos su verdadera identidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lee el pasaje en el libro de Mateo, capítulo 16, dice que yo me imagino, amén, los discípulos miraban los prodigios, las maravillas que nuestro Señor Jesucristo hacía. Venían de mirar cómo habían alimentado a 4,000 personas, y ellos venían murmurando, venían preguntándose quién era con el que venían caminando. Unos lo tenían como su mentor, otros lo tenían como su maestro, pero otros lo tenían como un profeta. Y nuestro Señor Jesucristo puso atención y cuidado a lo que los discípulos venían hablando y murmurando acerca de quién es Él. Y me encanta cuando leemos la escritura y nos dice en Mateo 16, 13 al 15. Miren, les hace primero una pregunta en general. Y la pregunta en general les dice: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le hace una pregunta, les pregunta: ¿quiénes dicen que soy yo? ¿Quiénes dicen ellos que soy yo? Y luego dice que empiezan a exclamar, y unos respondieron: tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Esta fue la respuesta. Pero Jesús hizo una afirmación más grande y les preguntó a ellos y les dijo: ¿y vosotros quién dices que soy yo? De repente así en la calle nos preguntan a nosotros, o podemos mirar, ¿verdad? Y te preguntan: ¿quién es Dios? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cuál es la respuesta que nosotros damos? A veces no podemos responder porque no conocemos esta grande revelación que Dios ha dado a nuestras vidas. Yo me imagino que en ese momento, cuando nuestro Señor Jesucristo les preguntó eso a sus discípulos, varios se quedaron callados, varios no sabían qué responder. Amén. Así como muchos de nosotros. Pero grande es Dios.
Dice que de repente, amén, Simón se paró y respondió y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso le dijo Pedro. Y le dijo: Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Él te ha dado esa revelación, y esa es la revelación más grande, que Dios se manifestó y que Dios le dio la revelación a Pedro en esos momentos. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba pensando, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo los llevó hasta ese lugar? ¿Por qué? ¿Para qué los llevó? ¿Cuál era el fin de que nuestro Señor Jesucristo los llevara a Cesarea de Filipos? Y me di cuenta que cuando Él pasó, y ellos pasaron porque tenían que pasar por ese templo, y sus inscripciones decía: las puertas del Hades. Y nuestro Señor Jesucristo hizo esta afirmación. ¿Para qué? Para que los discípulos se dieran cuenta de quién era nuestro Señor Jesucristo. Por eso que cuando termina diciendo la afirmación Pedro, que Él es el Cristo, el Dios viviente, viene después cuando Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Quiere decir en estos momentos que Pedro entendió que la iglesia iba a vencer ante las acechanzas del enemigo. Las puertas del Hades, hermanos, no prevalecerán contra la iglesia, no prevalecerán contra ti, porque Dios se paró en un lugar firme donde se adoraba a un Dios pagano, y te dijo y les hizo creer a los discípulos por fe que era el Dios altísimo. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ti, hermano. No sé qué es lo que estés pasando en esta noche, no sé lo que está pasando en tu vida, pero las puertas del Hades no van a prevalecer sobre tu vida. ¿Por qué? Porque tú eres la iglesia, y la iglesia no va a retroceder, la iglesia no va a ir para atrás, la iglesia va a ir adelante. Somos un ejército, y un ejército de Dios. Marchamos hacia adelante, firmes en la fe, huestes de la fe, sin temor alguno, que nuestro Dios nos ve. Oh, gloria a Dios. Esto es algo hermoso. Dale una ofrenda de palmas a aquel que vive, aquel que reina. Nada ni nadie te va a poder detener. Oh, gloria sea tu santo nombre. Qué poderoso eres, Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Y como lo dice en el libro de Juan 3, 16 y 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído al nombre del unigénito Hijo de Dios. El mismo Lucas lo describe en el libro de los Hechos, en el capítulo 3. Me encanta este pasaje. La palabra de Dios nos dice que a la hora novena iba subiendo Pedro y Juan, y dice que todos los días en la puerta de la Hermosa pasaban a un hombre que era cojo. Más de 40 años este hombre estaba lisiado, y todos los días, todas las mañanas lo ponían en este lugar. Cuando dice que este hombre miró a Pedro y a Juan, dice que se les quedó mirando, y cuando se les quedó mirando les dijo: ¿una limosna? ¿Me dan una limosna? Entonces dice la palabra que Pedro le dijo: mírame a los ojos. Y Pedro le dijo: mírame a los ojos. Y el cojo lo miró a los ojos y lo tomó de la mano derecha. Eso es algo que usted debe de entender. Lo tomó de la mano derecha, hizo una acción. No solamente tuvo fe, sino tuvo una acción. Lo tomó de la mano derecha y le dijo: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Y dice que en esos momentos este cojo se le anilearon sus rodillas, sus tobillos, empezó a caminar, empezó a saltar, empezó a dar gloria a Dios, porque un milagro había sucedido en esos momentos. Aleluya. Pero lo que más me sorprende es que este cojo, en vez, ya no era cojo, ya estaba sano en el nombre de Jesús.
Amén. Y dice que este hombre empezó a exclamar, empezó a hacer bulla, empezó a hacer ruido. Así como cuando Dios te concede una petición, así cuando Dios habla a tu vida, tú quieres exclamar. O cuando tienes el primer encuentro, tu primer amor con tu Señor Jesucristo, tú quieres que todo el mundo se dé cuenta, tú quieres que todo el mundo pruebe lo que tú has probado. Bueno, pues este hombre se levantó y empezó a exclamar a la multitud y empezó a decir y alabar a Dios. Amén. Y dice que había un gran alboroto en el pórtico de Salomón. Tuvieron que llegar los guardias y los sacerdotes hasta ese lugar. ¿Para qué? Para apresarlos, porque algo había pasado. Más de 5,000 personas, usted lee ese pasaje, más de 5,000 personas fueron conmovidas por este hecho, por este milagro. Y eso es lo que sucede en los grupos de amistad. Usted nunca debe de dejar pasar la oportunidad de hacer ese llamado o de hacer una oración de fe, porque no se trata de nosotros, se trata del poder de Dios, y ese poder es más grande que cualquier cosa. Tú y yo solo somos instrumentos para su obra. Oh, gloria a Dios. Y dice que los sacerdotes estaban un poco confundidos por lo que había sucedido. Los tuvieron que llevar presos. En ese día no les hicieron juicio, hasta el día siguiente les hicieron un juicio. Y en ese juicio, frente del todo el Sanedrín, en el versículo, ahorita lo voy a buscar, si me pueden seguir, en el versículo 7 del capítulo 4 del libro de los Hechos, dice así: y poniéndose en medio le preguntaron a Pedro y a Juan, le preguntaron esto: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Imagínense, les preguntaron ¿con qué potestad y en qué nombre hicieron esto? Y me encanta lo que Pedro le empieza a exclamar. Y dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio del hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado. Y me gusta lo que sigue en el 10, y ponga mucha atención: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Jesús, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. En el nombre de Jesucristo, tú y yo somos salvos. Tú y yo vamos a hacer la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios. En ese nombre, sobre todo nombre, en ese nombre toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya, gloria a Dios. Y me encanta porque no los querían dejar ir, y le dijeron: ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Y estoy parafraseando, y usted lo puede leer en su casa, se lo dejo de tarea. Usted puede mirar, y de repente dice: ok, los vamos a dejar fuera, pero les puedo pedir una cosa: los vamos a dejar fuera, pero ya nada más, y ya nunca van a volver a mencionar ese nombre. Y Pedro se levantó y exclamó: discúlpeme, pero es mejor hacerle caso a Dios que a los hombres. Así que, hermano, hazle caso a Dios y no al hombre. Ve y exclama las grandezas de aquel que te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Exclama el poder, exclama la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Pero sabe, esta revelación tan grande no era tan fácil para entender por Pedro.
¿Sabe por qué? Porque para nosotros es fácil conocer esto porque lo hemos leído mucho y también nos lo han predicado mucho acerca de esta revelación tan grande, pero para ellos no era tan fácil. ¿Sabe por qué? Porque ellos eran judíos, ellos practicaban el judaísmo. Ellos desde niños, desde los 4, desde los 3 años, había un versículo que se tenían que memorizar y que todos los días tenían que exclamar por la mañana, y es este: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aleluya. Amén. Miren, esto es algo hermoso, ¿verdad? Le estoy hablando de que nuestro Señor Jesucristo los llevó a un lugar pagano para mostrarle su grandeza y su plenitud. Y Pedro exclamó y diciendo, amén, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo me imagino que había una confusión dentro de Pedro, porque él creía que había uno. Amén. Pero el Espíritu Santo se manifestó a su vida y le hizo entender que él mismo era manifestado en carne, que nuestro Señor Jesucristo era la misma divinidad de aquel que nos ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando él entendió esto, cuando Pedro entendió esta revelación, porque no son 3, no son 2, Él es uno solo. Y su nombre es Jesús. Y su nombre es Jesús. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Por eso Jesús hace la exclamación en Mateo 16 del 17 al 18. Le responde Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Gloria sea tu santo nombre. Aleluya. Jesús le dijo a Pedro: tú confiesas quién soy yo, yo también te digo lo que tú eres por mi gracia. Ahora ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Pedro, algo firme, algo sólido. Y cuando venimos a Cristo, Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Él nos ha ceñido de favores a nuestras vidas. Él ha cambiado, Él ha transformado nuestras vidas. Tal vez no nos ha cambiado el nombre, pero sí nos ha dado una nueva identidad. Sí nos ha hecho hijos del Altísimo. Gloria a Dios. Aleluya. Tú y yo somos esas piedras vivas, hermano. Él es la roca angular y tú y yo somos esas rocas vivas, esas piedras vivas. Pedro entendió perfectamente que la roca es Jesucristo y que cada uno de nosotros somos pequeñas piedras que se añaden día tras día al edificio espiritual que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca eterna de los siglos. Esta casa espiritual, nuestro cuerpo, no el edificio, nosotros somos la casa espiritual y está compuesta por piedras vivas que han sido añadidas sobre la roca eterna que es Jesucristo. Este es lo que el Señor llama mi iglesia. ¿Quién son la iglesia? Nosotros, que componemos esas rocas vivas. Tú y yo componemos el ejército, el cuerpo de la iglesia. Amén. Y volvemos a nuestro versículo principal, donde dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Comprendimos el concepto de que es nuestro Señor Jesucristo, es la piedra reprobada por los hombres, pero ha sido escogida y preciosa por nuestro Dios. El versículo continúa diciendo: vosotros también, nos está dando una ordenanza Pedro, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como una casa espiritual,
Primera de Corintios 3:16 nos dice: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros somos la casa espiritual. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que ya no sois vuestro? Tú eres el cuerpo, tú eres la iglesia, y ahora tú ya no te ordenas tú solo. Ahora tú tienes a alguien que te va a guiar en tu vida. Tú ya no vas a guiarte solo, sino nuestro Señor Jesucristo es el que va a guiar tu vida. Por eso dice: tú eres la iglesia. ¿O ignoráis que tú eres el templo del Espíritu Santo? Nosotros somos libres, pero Dios no nos ha dado el libertinaje para hacer lo que nosotros queramos. Nosotros nos tenemos que acatar, nosotros nos tenemos que guardar para nuestro gran Salvador Jesucristo, para nuestro novio. Nosotros somos la novia, y como la novia necesitamos guardarnos para nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Sigue diciendo el versículo: como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres el real sacerdocio, tú eres esa nación santa. ¿Por qué? Porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hay dos tipos de sacrificios que nosotros confundimos: los sacrificios físicos y los sacrificios espirituales. Un sacrificio físico es entregarte sacrificalmente al ministerio, la obra que tú haces para el Señor. Todos los días que te levantas, lees tu libro, das tu célula, vas y evangelizas. Ese es un sacrificio físico para Dios. Entregarse sacrificalmente al ministerio. Dice Filipenses 2:17: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros por el servicio que hacéis. Otro de los sacrificios físicos son hacer el bien y dar ayuda mutua, amar al prójimo. Y eso es lo que en nuestros últimos años hemos perdido como cristianos. Y no estoy hablando de nuestra iglesia, estoy hablando en general. Algo que se ha perdido es el amor por el prójimo, amor por el caído, amor por el que no está aquí. Yo creo que si te digo, ponte a pensar, ¿cuál persona que venía aquí a la iglesia o que iba a tu grupo ya no está? Pero la pregunta clave: ¿qué has hecho por esa persona? Dios nos habla en nuestras vidas, y ese es un sacrificio físico, donde tú puedes darle una llamada, puedes darle una visitada, puedes hablarle, mandarle un texto. Pero nos encontramos en una sociedad que va rápido, que nos preocupamos por el yo, y luego yo, pero no nos preocupamos por el prójimo. Y la palabra de Dios nos está diciendo hacer el bien y ayudar mutuamente a nuestros hermanos. Vemos tanta necesidad allá afuera, vemos que tanta gente se está perdiendo, y nosotros teniendo la revelación del nombre, nosotros teniendo la palabra más profética. El evangelismo simplemente es dar las buenas nuevas. Dios te ama, Dios tiene el control, Dios va a obrar en tu vida. Eso es evangelizar. Pero no solamente evangelizar, sino buscar al perdido, ir por él, clamar por él,
¿Saben algo que yo admiro tanto del pastor? Cuando estaba ahí sentado, yo lo miraba predicar aquí arriba, y algo que me encantaba de él, yo decía, me encanta la humildad de mi pastor. Es un hombre humilde, me encanta su humildad. Pero estándolo conociendo y estando trabajando brazo a brazo, se podría decir, me di cuenta de una cualidad tan hermosa que a veces muchos de nosotros ignoramos. Nuestro pastor es un ganador de almas. Él tiene hambre por las almas, y nosotros necesitamos tener esa hambre por las almas. Yo he sentido en mi corazón una responsabilidad de buscar a aquellos que yo conocía, de hablarles del evangelio, de volverlos de su mal camino. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Ese es otro de los sacrificios físicos, hacer el bien y dar ayuda mutua. Hebreos 13:16 dice, y hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Cuáles? Cuando tú haces el bien, cuando tú das agua al sediento, cuando tú das comida al hambriento, cuando tú das abrigo a aquel que tiene frío. A ese Dios honra. Gloria sea su santo nombre. Aleluya. Otro de las ofrendas materiales es dar ofrendas materiales. La Biblia dice, pero todo lo que he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pero todo lo que he recibido y en abundancia, de eso mismo nosotros hay que dar. La Biblia dice, hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. No se trata de cantidad, y no estoy hablando de dinero, sino estoy hablando de tiempo, disponibilidad. Eso es algo que nosotros hemos perdido en esta sociedad. Y más como estábamos hablando con hermana Génesis, el internet que ha agobiado nuestras vidas, que nos ha perturbado en tantas cosas, que ya no dedicamos el mismo tiempo que le dedicábamos antes a Dios, que nos hemos descuidado por tantas cosas. Como Marta, nos afanamos en las cosas de la vida, pero se nos olvida lo principal, lo que hizo María: postrarse a los pies del Maestro, entrar en su presencia. ¿Quieres que Dios te revele sus misterios? ¿Quieres tener una comunión con Dios? Doblega tus rodillas, entra a tu aposento, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Ofrendas materiales. Gloria a Dios. Y ya como veo que se me están poniendo un poco tristes, voy a seguir a los sacrificios realmente que Dios quiere de nosotros. Los sacrificios espirituales. ¿Cuáles son ellos? Número 1, las oraciones y el ayuno. En una ocasión se le presentaron, Jesús miró un alboroto y no sabía qué estaba pasando. Mientras se acercaba, se le acercó el padre y le dijo: Jesús, ¿puedes sanar a mi hijo? Y Jesús le dijo: ¿qué está sucediendo? Es que tus discípulos llevan tiempo y no han podido hacer nada. Y Jesús se les quedó viendo y reprendió al espíritu. Y después de esos momentos, los discípulos le preguntaron a Jesús por qué ellos no pudieron. ¿Sabe por qué? Jesús les respondió y les dijo: este género no sale con ayuno y con oración. Hay géneros en nuestras vidas. La misma Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Tu lucha no es con tu esposo, tu lucha no es contra tus hijos, no es contra tus familiares. La misma Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes de maldad, contra gente, contra espíritus que quieren destruir tu vida. Por eso nosotros necesitamos estar preparados, como en ayuno y en oración. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Ayuna, ora, entra en una comunión.
que tú puedas decir como dijo Job: de oídas te había oído, pero ahora que tengo una relación, ahora que yo puedo experimentar tu gloria, ahora sí puedo decir: ahora te conozco, ahora sé quién eres, ahora sé qué es lo que te gusta, ahora sé qué es lo que quieres de mí. Número 1, oraciones y ayuno. La misma Biblia, a mí me gusta ese dicho y siempre me ha gustado repetirlo. Amén. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Y donde no hay oración, se lo come el diablo. Así que tenga mucho cuidado, hermano. La oración es la que vivifica nuestras vidas. Número 2, presentar nuestros cuerpos en santidad. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Otro sacrificio espiritual son que nosotros debemos presentarnos nuestros cuerpos en santidad. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O que podamos decir como dijo Pablo: ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y mientras vivo en este cuerpo, vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me llamó y entregó su vida para salvarme. Tú y yo somos el cuerpo y somos el templo del Espíritu Santo, y como templo del Espíritu Santo necesitamos vivir en una santidad con Dios. Dios mira el corazón, claro que sí, pero también nos dice cómo debemos vestirnos, cómo debemos comportarnos frente a esta sociedad. ¿Qué diferencia nosotros podemos? Usted mire qué diferencia de ser cristiano a vivir en el mundo. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros tenemos que marcar una diferencia, porque por eso renunciamos a lo que antes éramos para encontrar el sumo llamamiento que es Cristo Jesús. Renunciamos a la vida que vivíamos, porque esa vida que vivíamos solo era de tristeza, de dolor. Tú eres la imagen visible de ese Dios invisible. Tú eres la imagen. La gente no va a ver a Dios, la va a ver a través de ti y de mí. Y por eso nosotros debemos de vivir en santidad para Dios. Número 3, darle alabanza. Ese es un sacrificio espiritual, darle alabanza. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. En una ocasión, me encanta relatar los pasajes de la Biblia. En una ocasión dice que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: vayan a la aldea de enfrente y mándenle pedir un polinillo. Y dice que nuestro Señor Jesucristo entró montado en un polinillo, y esto se llama la entrada triunfal. Y dice que la gente se recordó de la profecía de Zacarías, y cuando lo recordó empezaron a quitarse sus túnicas, sus vestiduras, se las postraban en el suelo y empezaban a exclamar: bendito el que vive, bendito el que reina, hosana en las alturas, hosana al Hijo de David. Y dice que los fariseos escucharon el alboroto que estaba pasando en Jerusalén, y dice que se le acercaron a Jesús y le dijeron: Jesús, calla a la multitud. Y Jesús se les quedó viendo y les dijo: si estos callan, aún las piedras me alabarán. Gloria sea su santo nombre. Por eso la Biblia dice en el Salmo 4: entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrar por sus puertas con acción de gracias, aleluya, por sus atrios con alabanzas. Alabadle y bendecidle, porque grande es su nombre. Así que cuando entres por esas puertas, deja tus problemas afuera y entra y alaba y deleítate en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su santo nombre, aleluya. Tú y yo somos esas rocas vivas, hermano, que nuestro Dios ha dejado para que la multitud pueda conocer las grandezas de aquel que nos ha llamado de esas tinieblas a su luz admirable.
Cuando estaba escuchando esto y cuando medité sobre este tema, no fue en un momento de felicidad, no fue en un momento de alegría. Estaba pasando por una situación difícil en mi vida. No sabía por qué tan joven, no tan joven, pero más o menos, ¿verdad? Bueno, sí, tan joven. Aleluya. Me estaba pasando esta enfermedad que estaba pasando. Venía y lloraba y seguía el dolor. Un dolor que me dio desde esta parte hasta mis dedos. Los cuatro de mis dedos los tenía dormidos. Y me dio fuerte. Y nomás me recuerdo que una noche me dio un calambre fuertísimo. Y desde ese momento ya no pude dormir. El dolor era intenso. Los días siguientes me hablaban las personas. Oré por varios por teléfono porque no podía ni pararme. En un día de esos un joven me habló. Le dije, voy a orar por ti por teléfono. Me dijo, no, Juan, yo quiero ir y quiero que tú escuches. Y yo dije, Señor, ¿cómo voy a hacer eso? El diablo atacaba mi vida. Me decía, ¿cómo tú vas a poder orar por alguien si tú ni siquiera puedes ser sano? Pero yo hice una oración. Le dije, Señor, como pueda me voy a parar. Me tuve que arrastrar hasta la sala y respiré profundamente y me senté en el sillón. Le dije a mi hermana que abriera la puerta. Abrió la puerta y este joven entró. Me empezó a contar su situación. Pero cuando me contó, el diablo perturbaba mi mente. Me decía, ¿cómo tú vas a poder hablar? ¿Cómo vas a poder tú sanar? ¿Cómo tú vas a darle una palabra de esperanza? Si mira cómo estás tú. En ese momento decidí hacer una oración. Oré por este joven. El joven se fue. Como pude, volví a mi cuarto, me arrastré. Estaba llorando. La única posición que yo podía estar era de rodillas, en esta posición. No podía estar en otra, porque si me movía me dolía fuerte. En ese momento empecé a orar. Dije, Señor, en mi oración antes yo le decía, Señor, yo quiero un cántico nuevo. Yo quiero alabarte de otra manera. Yo quiero adorarte en otra dimensión. Yo quiero entrar hasta tu misma presencia. Yo quiero tocar ese trono. No sabía el precio, el costo que me iba a tocar hacerlo. Pero en esa ocasión yo estaba en ese lugar y empecé a llorar por la vida que yo estaba viviendo. Y en esos momentos yo hice una oración tan ferviente. Con ese dolor no me importó. Empecé a clamar, empecé a interceder, empecé a orar, que al cabo de los minutos Dios me dio un cántico nuevo. Tuve que hacer un sacrificio vivo, un sacrificio espiritual. Dos cosas tuve que hacer para poder ver la gloria de Dios. No les quiero mentir, aquí varios están de testigos. Por más de 5 horas estaba en la presencia de Dios. Yo los podía ver, pero yo no podía ni hablar. ¿Sabe por qué? Porque estaba hablando con el Señor. Cara a cara estaba con Él. Dios me dijo, tú eres una piedra. Tú estás adherido a la piedra angular, pero como una piedra necesita formar una pared. Yo te he puesto para que anuncies, para que declares esta palabra, este evangelio. Yo te he puesto como una piedra para que tú hables de este evangelio y las demás personas se añadan y sean también una piedra viva para nuestro Señor Jesucristo.
Pongámonos de pie en estos momentos. Yo sé que Dios ha hablado a nuestras vidas. Dios nos ha hablado, y yo le hablé de el más grande, la más grande revelación para esos momentos para los discípulos. Pero me encanta lo que Pedro dice en ese versículo, en el siguiente. Dice: vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Solamente le hablé de 3: la oración, el ayuno, la alabanza. Y yo creo que todos nosotros hemos venido aquí por alguna situación. Tú eres esa piedra viva. Y afuera hay mucha gente que también son piedras, pero necesitan conectarse, que las conectemos con la roca angular que es Cristo Jesús. Tú y yo tenemos un llamado de Dios. Como piedras vivas necesitamos anunciar el evangelio. Y yo no quiero retar a nadie, pero sí quiero hacer una oración por todos aquellos que quieren ser esas piedras y anunciar las grandezas de nuestro Señor Jesucristo. Yo le hago una invitación a que pase al frente y que le pidamos a Dios: Señor, yo quiero ser esa roca, yo quiero ser esa piedra. Necesitamos ofrecer sacrificios espirituales. Anhelamos ver la gloria de Dios. Dios se va a manifestar en estos lugares. En este lugar Dios se va a manifestar. Lo primero que vamos a hacer un sacrificio espiritual. Y lo que vamos a hacer es que tú vas a hablar con Dios. El piano va a parar un poquito. Y este es el tiempo donde te debes de sincerar con Dios. Donde le dices: Dios, dile: Señor Jesús, en unos momentos, que salga de tus labios, anhela su presencia. Solo tú y Dios. Abre tus labios, glorifícalo, exáltalo. Este es un sacrificio. Este es un sacrificio espiritual. Abre tus labios, proclama su grandeza, proclama su amor. Dile: Señor, heme aquí, Padre. Y carababa chicara. Y arababa. Oh, solo tú eres santo, Rey.